Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Aguilar Cantero y este es un video que expone la unidad 3 de Auditoría en Informática, Auditoría en Hardware. En este video vamos a repasar todos los temas expuestos durante toda la unidad 3. Para comenzar, ¿cuál es la finalidad de la evaluación del hardware? Bueno, para comenzar, la importancia de la evaluación del hardware obviamente es necesaria, pero ¿para qué? No solo para plantear y ejecutar acciones o protocolos, sino también para efectuar procedimientos de control que vayan encaminados a asegurar las actividades que hayan sido ejecutadas de acuerdo a los parámetros que se hayan establecido con anterioridad en una auditoría. Esta información debe verificarse con los responsables de seguridad informática, los del centro de cómputo, de comunicaciones y, por supuesto, con los usuarios que el auditor considere pertinentes. Si la empresa tiene aspectos predefinidos para la evaluación de hardware, se tomarán en cuenta todos estos lineamientos. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la evaluación de hardware? La finalidad de la evaluación de hardware, ¿cuál es? Bueno, la finalidad es buscar la evaluación de la seguridad en la operación de hardware donde se identifican las principales vulnerabilidades de este. ¿Cuáles son? Bueno, las posibles vulnerabilidades pueden ser una operación inapropiada por parte de empleados o personal, también fallas de mantenimiento, ya sea por fallo humano o fallo mecánico, seguridad física inapropiada y por supuesto algo que no podemos evitar, pero sí prevenir, los desastres naturales. Bien, ¿cuáles son sus objetivos? Bueno, los objetivos de la evaluación del hardware es la distribución de la ubicación física, el registro del hardware instalado, dado de baja y o en proceso de adquisición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el registro del hardware que tenemos en posición y estamos utilizando, el que estamos pronto por dejar de utilizar y por supuesto el nuevo a adquirir. Esto puede ser para mejorar el hardware. También puede ser el uso del mismo, ya sea para desarrollo, operación, mantenimiento, monitoreo y toma de decisiones. También el acceso a hardware o security case y las bitácoras de uso. Esto es muy importante. A continuación, veremos los requerimientos para la evaluación de hardware. Antes que nada, es importante conocer que el coste de los materiales durante los últimos 5 años. También es necesario analizar la utilización de cada elemento de hardware de la configuración, cifrándola en horas o meses, y es para asegurar que la configuración utilizada se corresponde con el menor valor de utilización, coste, y también para examinar la coherencia del mismo. Es importante recalcar que el equipo de la auditoría informática debe poseer una adecuada referencia en el entorno en que va a desenvolverse. Bien, ¿cuáles son los requerimientos para una correcta evaluación? Bueno, uno de los requerimientos es determinar la ubicación geográfica, la arquitectura y configuración del hardware. También es que los auditores deben tener el poder de la distribución e interconexión de los equipos. Esto quiere decir que tengan el poder para poder manipularlos y o revisar, leer y administrar sus datos. También se requiere un inventario de hardware de todo lo que se posee y la revisión del mismo, que es el listar todo el hardware adquirido y en posición, especificar su utilización, para qué se utiliza, hacer estadísticas de uso y personas, tener sistemas claves, prioridades, modificaciones, pruebas del hardware en paralelo o benchmarks y comprobar el tiempo real de vida del hardware. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas veces el hardware tiene un tiempo de vida que difiere del que especifica el fabricante. ¿Esto a qué se debe? Bueno, la principal razón es el uso que se le da. Puede que se le dé un uso rudo o un uso poco frecuente, por lo que la utilización de una u otra manera depende el tiempo de vida que éste nos servirá. Dentro de la auditoría existen diversos cuestionamientos que se pueden ayudar en la realización de la evaluación de la seguridad de hardware de la empresa. Correcto. Ahora veremos los pasos para la evaluación. El primero es revisar y documentar la configuración de hardware existente en cada controlador de dominio que se tenga previsto. Lo siguiente es usar esta información para identificar los controladores de dominio del entorno, que puede actualizar, así como los controladores de dominio que no reúnen los requerimientos de hardware necesarios. También es que los requisitos no cumplan los requerimientos de hardware que debe revertir la implementación. Es muy importante acatar a la mayor medida de lo posible estos pasos para la correcta evaluación, pues de lo contrario, esto no asegurará una auditoría correcta, ni de calidad. A continuación, en el siguiente tema veremos lo que es la auditoría administrativa. Y bien,
¿Qué es la auditoría administrativa? Bueno, este tipo de auditoría consiste en revisar y evaluar si los métodos, sistemas y procedimientos que siguen todas las fases del proceso administrativo aseguran el cumplimiento de políticas, planes, programas, leyes y reglamentaciones que puedan tener impacto significativo en la operación de reportes y asegurar que la organización lo esté cumpliendo y respetando. La auditoría administrativa también la podemos definir como un examen metódico y ordenado de los objetivos de una empresa, de su estructura orgánica y de la utilización del elemento humano a fin de informar los hechos investigados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un auditado siempre será auditado por un auditor, nunca por una máquina. Así como en el tema anterior, también podemos ver su importancia. ¿Cuál es la importancia de la auditoría administrativa? Bueno, es proporcionar a los directivos de una organización un panorama sobre la forma en que se está siendo administrada por los diferentes niveles jerárquicos y operativos, señalando aciertos y desviaciones de aquellas áreas cuyos problemas administrativos revelados exigen una mayor o pronta atención. ¿Para qué? Bueno, pues entre más pronto se ataquen a las debilidades, a los problemas que presenta la empresa, más pronto se solucionarán y podremos seguir adelante. Además, este tipo de auditoría permite establecer a qué grado se han alcanzado los objetivos, que casi siempre se identifican con los de la dirección. También se valora la capacidad y lo apropiado de la práctica administrativa. Y bien, ¿cuáles son sus objetivos? Bueno, uno de los objetivos es el control. ¿Y qué administra el control? Bueno, dentro del control se orientan los esfuerzos de su aplicación para poder evaluar el comportamiento organizacional en relación con los estándares preestablecidos. Otro objetivo también es la productividad, muy importante, ya que dirigen acciones para optimizar el beneficio de los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa establecida por la organización. Esto quiere decir que tanto empleados como cualquier ente que forme parte de la empresa se desarrolle y desenvuelva de la manera más óptima posible de acuerdo con el ritmo de trabajo que ha propuesto la empresa. Otro objetivo que no solo es importante en las empresas, sino también en nuestra vida cotidiana, es la organización. Pero dentro de la auditoría administrativa, la organización determina qué curso apoya la definición de la competencia, funciones y procesos a través del manejo efectivo de la delegación de autoridad y el trabajo en equipo. Un punto más es el servicio. Dentro del servicio se representan de la manera que se puede comprobar que la organización posee un proceso que enlaza cualitativamente y cuantitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes. Otro que tenemos es la calidad. Dentro de la calidad tenemos que los auditores orientan a que se tienda a elevar los niveles de desempeño de la organización en todos sus contenidos y ámbitos, con el fin de producir bienes y servicios altamente competitivos en el mercado. Asimismo, tenemos el cambio, puesto que el cambio transforma en un instrumento que hace más transparente y receptiva a la organización. Esto quiere decir que sea una organización flexible. También tenemos el aprendizaje. Bueno, en el aprendizaje permiten que se transforme en un mecanismo de aprendizaje mismo institucional con el fin de que la organización pueda asimilar sus experiencias y capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora. Siguiendo con los temas, tenemos el siguiente, que es la instalación. En estos tiempos que corren, no solo se trata de establecer unos estándares de calidad de ejecución de una instalación nueva, sino también de garantizar que las instalaciones existentes siguen siendo adecuadas al riesgo que protegen. También podemos añadir que para determinar las características de una instalación ya montada podemos hacer el proceso ya conocido como ingeniería inversa. Bien, dentro de este tema de instalación tenemos lo que es la inspección in situ de las instalaciones. En esta fase se inspeccionan las características de la instalación, así como las dimensiones, componentes, calidades de elementos y coberturas con el fin de recabar toda la información que nos permita recalcular la instalación. Con lo anterior, pues tenemos el recálculo de la instalación, que pues con los datos recogidos de las herramientas de cálculo más novedosas se determinan cuáles son los parámetros funcionales de la instalación. A continuación se comparan cuáles serían los requeridos por la normativa vigente para el tipo que se está protegiendo. Después tenemos lo que es la propuesta de mejoras. Si existieran desviaciones entre los parámetros calculados de la instalación y los que serían necesarios para la protección de riesgo, CEPRETEC realizaría una propuesta de acciones correctoras, dentro de las cuales se plantearían desde la objetividad y el sentido común, y se plantearían por orden de prioridad. Avanzando con los temas, tenemos la operación de seguridad en auditoría del hardware. Esta puede definir la seguridad como aquella actividad encaminada a dar al procesamiento de datos la protección razonable.
Es evidente que la información utilizada por los entes en general ha variado en los últimos años y en las últimas décadas. Del mismo modo lo han hecho las necesidades de generación de esta información y los medios que tenemos para procesarlas. Por lo tanto, a continuación veremos la seguridad con sistemas de procesamiento en tiempo real. Los controles que ya vimos anteriormente deben aplicarse también en procesos en tiempo real, pero además también deben agregarse otros que son propios de este tipo de procesamiento. El objetivo entonces es la seguridad de esa información, por lo que debemos implementar controles para disminuir o evitar los riesgos. Dichos controles determinarán el grado de confiabilidad de información suministrada. Ahora veremos los problemas de procesamiento. Dentro de los problemas de proceso tenemos que se puede encarecer una aplicación por no precisar necesariamente la actualización en tiempo real. En cuanto a los problemas de manejo administrativo, tenemos que es más difícil detectar errores, ya que la actualización modifica el archivo en el momento. Dentro de los problemas de uso, tenemos que el desarrollo y la implantación son más costosos, por los que es más difícil implementar un control interno, pues se minimiza la documentación del procesamiento de entrada. Ahora veremos las medidas de seguridad, de los cuales son el control físico, el control lógico, el control de telecomunicaciones, el control y validación de entrada, y por supuesto los controles de archivo, que pues son el mantenimiento y la integridad. También los de salida, que son las pruebas de resultado de procesos y la prueba de salida. En resumidas cuentas, las técnicas de control físico son dispositivos de protección para terminales, la ubicación de terminales en áreas supervisadas, la desconexión de terminales en determinado horario, el acceso a dispositivos también en determinado horario y la desconexión automática de terminales no usadas. En cuanto a las técnicas de control lógico, tenemos puestas contraseñas para el acceso, no display, establecer parámetros de niveles de autorización, desconexión automática de terminales ante X intentos infructuosos de acceso. Por infructuosos se refiere a fallidos, intentos incorrectos de las contraseñas. En cuanto a las técnicas de control de telecomunicaciones, tenemos las transmisiones cifradas o codificadas. También usar detectores de intercepción de información, distribución y control de número telefónico para estaciones de llamada. También tenemos el control y la validación de entrada. Las instrucciones escritas para guiar los operadores, la validación de la entrada, como su propio nombre lo dice, el operando de revisar los datos ingresados, se concilian totales de control, marcas de tiempo y fecha de entrada de la transacción. Los controles de archivo, dentro de estas, el cual es el mantenimiento, pues quien ejecuta o aprueba el mantenimiento no rinde cuenta de los hechos. También controla el acceso para mantenimiento, el informe del ERA y sobre los archivos maestros. Por su parte, la integridad es el informe de ERA y es revisado por el personal apropiado, balanceo y conteo de registros y totales de control. En cuanto a los controles de salida, tenemos a las pruebas de resultado de procesos, que son comprobaciones de razonabilidad de resultados. Es utilizar informes de gerencia para detectar errores importantes, identificar e informar desbordamientos de capacidad. Por su parte, la prueba de salida es los informes diseñados para evitar errores de interpretación. Ahora bien, dentro de este tema tenemos lo que es la seguridad física y lógica. La seguridad física y lógica se relacionan con medidas preventivas de impactos de la organización. La información debe ser clasificada de acuerdo a sus principales características y debe plantear un impacto a distintos acontecimientos. Adicionalmente, se debe plantear la probabilidad de ocurrencia de cada hecho fortuito y de los hechos a tratar para minimizar los riesgos, es decir, prevenir. Veamos los riesgos físicos. Los riesgos físicos se componen por los propios de la zona geográfica, que pueden ser incendios, inundaciones, tormentas, epidemias o cualquier otro desastre natural que claro nosotros no podemos evitar, pero sí prevenir. También tenemos los que son los propios de la vecindad, que pueden ser permanentes o transitorios. ¿A qué se refiere con esto de la vecindad? Bueno, esto se refiere al área metropolitana o el área urbana en la que esté establecida la empresa. Y también tenemos los propios del ente, que son los propios riesgos del edificio, como materiales con los que está construido, la disposición física del equipamiento eléctrico y la asincronización. Es muy importante analizar que esté bien establecido la conexión de la red eléctrica para no causar accidentes que pueden ser perjudiciales tanto para nuestros empleados, nosotros mismos, como para nuestra información. En cuanto a la seguridad lógica, tenemos lo que es la identificación de la persona que quiere tener acceso a estos datos. También la autenticación es que esta persona certifique que es quien dice ser. Y claro, si se utilizan claves deben ser únicas, fáciles de memorizar
expirables luego de un lapso determinado y, claro, deben aceptar solo una cantidad mínima de intentos fallidos. También tenemos la autorización, pues se deben limitar las autorizaciones con el uso de recursos si los datos como funciones que pueden realizarse con estos datos. También tenemos la documentación. Se deben llevar a cabo los registros de acontecimientos y de las tareas de vigilancia y seguimiento estadístico. Dentro de este tema es muy importante tener claro un plan de contingencia, pues una organización debe estar preparada para la ocurrencia de hechos accidentales, desastres naturales o hechos intencionales que pongan en riesgo la normal operativa de la empresa. Y pues claro, siempre se debe asegurar el COB, el Continuity of Business, continuidad de negocio. Y bueno, debemos hablar de las principales causas de la falta de prevención. Que este es el famoso no nos puede pasar a nosotros, como si claro, su empresa estuviera exenta de cualquier riesgo. También tenemos la apatía en los cargos jerárquicos. Esto se puede presentar tanto de el nivel jerárquico más alto al más bajo como viceversa. Esto sí presenta un gran riesgo para la estructura y el buen funcionamiento de una corporación. Y claro, tenemos el desconocimiento de cómo preparar un plan y la difícil cuantificación de beneficios. Se deben analizar todos los riesgos, establecer los recursos críticos, elaborar un proyecto, desarrollar un plan y realizar las pruebas pertinentes. Bueno, dentro de este plan tenemos varias fases. La primera es la fase de emergencia, en la cual se produce algún hecho grave. Se debe establecer un ambiente de reconstrucción y recuperación y minimizar los daños ocurridos. A continuación tenemos la fase de enlace, en donde se deben brindar alternativas de procesamiento para mantener la capacidad operativa y se deben facilitar las tareas de recuperación del ambiente. A continuación tenemos una de las fases más importantes tanto para este tipo de planes como para el trabajo cotidiano, que es la fase de backup. Es necesario continuar operando con el procesamiento alternativo, proveyendo los sets de copias de resguardo necesarias para ello. Esto quiere decir, bueno, trabajando con el backup que debimos de haber hecho anteriormente. Es muy importante siempre hacerlo. A continuación, después de esta fase, tenemos la fase de recupero. En la fase de recupero se debe restaurar totalmente el sistema de información a su normal funcionamiento, discontinuando la operación con el procesamiento alternativo y convirtiendo las operaciones y archivos de modo de enlace a modo normal. Pasando al siguiente tema, tenemos lo que es el personal responsable del área. Y claro, como en esta materia que se llama auditoría en informática, concentrémonos en los auditores. La principal función del auditor es evaluar y dar seguimiento oportuno al conjunto de proyectos de la auditoría informática, que serán ejecutados en un plazo determinado con el fin de apoyar las estrategias del negocio, considerando diversos factores internos o externos que relacionan con la organización. Los auditores en informática, como pueden ser en algún futuro algunos de nosotros, dirigirán la participación directa y entusiasta del personal de informática y de los usuarios involucrados durante la auditoría. El responsable de la auditoría informática que revise las diferentes áreas de informática se debe coordinar con el responsable de la auditoría tradicional, la auditoría general de toda la vida, la alta dirección y con el responsable de informática mediante reuniones formales y periódicas con el objeto de lograr objetivos comunes para el bien del negocio. Y bien, ¿cuáles serían las funciones mínimas de estos entes? La primera sería la evaluación y verificación de controles de procedimientos relacionados con la función de informática dentro de la organización. También sería la validación de controles y procedimientos utilizados para el aseguramiento estable del uso eficiente de recursos de informática dentro de la organización. Asimismo, la evaluación, verificación e implantación oportuna de los controles y procedimientos que se requieren para el aseguramiento del buen uso y aprovechamiento de la función informática. Sigamos pues con la siguiente función, que sería el aseguramiento permanente de la existencia y cumplimiento de controles y procedimientos que regulan las actividades y utilización de recursos de informática de acuerdo con las políticas de la organización. También sería el desarrollar la auditoría en informática conforme a las normas y políticas estandarizadas a nivel nacional e internacional. Esto es muy importante. Otra función sería evaluar las áreas de riesgo de función de informática y justificar la evaluación con alta dirección del negocio. Una más sería elaborar un plan de auditoría en informática en los plazos determinados por el responsable de la función. Así, también sería obtener la aprobación formal de los proyectos del plan y difundirlos entre los involucrados con el mismo. Y por último, administrar o ejecutar de manera eficiente los proyectos contemplados en el plan de auditoría en informática.
Un siguiente punto dentro de este tema sería la administración de la función de la auditoría en informática. Una vez formalizada la función en cualquiera de las situaciones organizacionales señaladas, se define un mecanismo de administración y control de la función. Dicho mecanismo garantizará que los recursos y proyectos involucrados en el proceso de desempeño y gestión de la auditoría en informática obedezcan a los principios básicos de un proceso administrativo, entre otros, los elementos más importantes e indispensables de la planeación, personal, control y seguimiento de desempeño. Objetivos. Los objetivos son asegurar que la función de auditoría cumpla y proteja los mayores riesgos y exposiciones existentes del medio informático del negocio. También, asegurar los recursos de informática, que pueden ser software, hardware, telecomunicaciones, servicios, personal y un largo etcétera, que se orienten al logro de los objetivos y las estrategias de las organizaciones. Otro objetivo es asegurar la formulación, elaboración y difusión formal de las políticas, controles, procedimientos inherentes a la auditoría informática, que garanticen el uso y aprovechamiento óptimo y eficiente de uno de los recursos de la informática del negocio. Con el fin de que los objetivos y metas de la función de la auditoría informática que se llevan a cabo con éxito, es necesario considerar lo siguiente: elaborar y formalizar los planes de la auditoría informática, administrar la función de manera eficiente, dirigir y controlar los proyectos de auditoría informática con oportunidad, revisar y evaluar de manera periódica el desempeño de los auditores, evaluar el desempeño de la función informática, alinear los productos con auditoría financiera, operativa y administrativa, y por supuesto, coordinar esfuerzos con usuarios y personal de informática. Como último tema, veremos el determinar el nivel de aplicación de alguna de las normas consideradas para la auditoría de hardware. En la auditoría financiera, basada en el análisis de los riesgos, el estudio y revisión de los sistemas de información en los que se sustenta la gestión de la entidad se ha convertido en una actividad de importancia creciente, en la medida en la que la gestión se basa fundamentalmente en uno de los sistemas de información que, en general, ha ido adquiriendo una complejidad cada vez mayor, lo que ha generado una serie de nuevos riesgos para la auditoría que deben ser considerados en la estrategia de la misma. Para esto entonces tendremos los siguientes niveles. El primero es el nivel de la entidad. Los controles a este nivel se reflejarán en la forma de funcionar de la organización e incluyen políticas, procedimientos y otras prácticas de alto nivel que marcan las pautas de la organización. Son un componente fundamental para el modelo COSO, visto en la rama de materias de informática, y deben tener en cuenta las operaciones de tecnología de información que respaldan la información financiera, el ambiente o entorno de control y el compromiso de comportamientos éticos. Es una filosofía de trabajo que debe emanar de arriba hacia abajo, desde los altos puestos directivos hacia el resto de la organización. Es esencial que el tono adecuado del control sea marcado por los máximos responsables de la entidad, que se envíe un mensaje a toda la organización, que todos los controles deben ser tomados en serio. Los controles a nivel de la entidad tienen influencia significativa sobre el rigor con el que el sistema de control interno es diseñado y opera con el conjunto de procesos. La existencia de unos CGTI rigurosos a este nivel son, por ejemplo, las políticas y procedimientos bien definidos y comunicados con frecuencia sugieren un entorno operativo de tecnología de información más fiable. Por lado contrario, las organizaciones con unos controles débiles a este nivel es más probable que tengan dificultades a la hora de realizar actividades de control regularmente. Por consecuencia, la fortaleza o debilidad de los controles a el nivel de la entidad tendrá un efecto en la naturaleza, extensión y momento en que se realicen las pruebas de auditoría. El siguiente nivel son los sistemas de tecnología de información. Los servicios de tecnología de información constituyen la base de operaciones y son presentados a través de toda la organización. Normalmente incluyen la gestión de redes, de bases de datos, de sistemas operativos, de almacenamiento, la gestión de instalaciones y sus servicios, y la administración de seguridad. Todo ello está gestionado generalmente por un departamento de tecnología de información centralizado. Los controles en el nivel de sistemas de tecnologías de información están formados por los procesos que gestionan los recursos específicos en un sistema de tecnología de información, relacionados con un soporte general o por las aplicaciones principales. Son más específicos que los establecidos a un nivel de la entidad y normalmente están relacionados con un tipo determinado de tecnología.
Como siguiente nivel tenemos el nivel de procesos o aplicaciones de gestión. Los procesos de gestión o procesos de negocio son los mecanismos que emplea una entidad para desarrollar su misión y prestar un servicio a sus destinatarios o usuarios. Los inputs, entradas, el procesamiento y los outputs, salidas, son aspectos de procesos de gestión que cada vez están más automatizados e integrados en complejos sistemas informáticos. Si el auditor llega a una conclusión favorable sobre los CGTI al nivel de la entidad y de los sistemas de tecnología de información, se deberá evaluar y comprobar la eficacia de los CGTI en aquellas aplicaciones significativas que van a ser revisadas antes de revisar sus controles de aplicación. Por último, tenemos las categorías de los controles, que como primera instancia tenemos al marco organizativo, cuyas subcategorías son la organización personal de tecnología de información, la planificación, políticas y procedimientos, y por último el cumplimiento regulatorio. A continuación, tenemos la gestión de cambios de aplicaciones y sistemas, cuyas subcategorías son la adquisición de aplicaciones y sistemas, el desarrollo interno de aplicaciones y la gestión de cambios. Y por última instancia, tenemos las operaciones de los sistemas de información, cuya única subcategoría está compuesta por las operaciones de tecnología de información. De mi parte, eso ha sido todo. Espero que este video les haya sido de ayuda y les sirva como referencia para futuros trabajos. Yo soy Omar Aguilar Cantero, nos vemos.